en Apocalipsis capítulo 13, los versículos 1 hasta el verso 8. Así que le voy a invitar que si usted tiene su Biblia cerca, usted la pueda tomar o en su celular o en su misma computadora, usted pueda leer conmigo los pasajes que vamos a estar estudiando para ser comprendidos. Repito, Apocalipsis capítulo 13, los versículos 1 hasta el 8. Y permítanme, mientras ustedes lo buscan, tener acá una breve oración. Querido Padre, en esta hora, Señor, pedimos su dirección, que el Espíritu Santo pueda dirigirnos en el estudio de su palabra y que la misma pueda ser fertilizante para nuestro crecimiento espiritual. Ayúdanos, Señor, a ver el mensaje que tiene para nosotros y poder emular en nuestras vidas la enseñanza que usted quiere transmitirnos en esta ocasión. Gracias por los hermanos que están aquí conectados. Bendícelo y guárdalos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Leo Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 en adelante. Me paré sobre la arena del mar, dice el profeta Juan, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Sobre sus cuernos 10 diademas y sobre su cabeza un nombre de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y toda la tierra se maravilló y siguió en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias. Y le fue dada autoridad de obrar durante 42 meses. Abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, para blasfemar su santuario y para blasfemar contra los que moran en el cielo. Y se le permitió combatir a los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue muerto desde la fundación del mundo. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amados, el libro de Apocalipsis es un libro de contraste. Vamos a ver en este libro una especie de drama donde hay un antagonista que se opone contra el protagonista. Por ejemplo, en Apocalipsis se nos va a hablar de Dios y se nos va a presentar a Satanás como el dragón. Se va a hablar de la santa ciudad y se va a hablar también de la gran ramera. Se hablará en Apocalipsis capítulo 12 de una mujer pura que está encinta. En Apocalipsis 17 se hablará de una gran ramera, lo opuesto. Se habla del sello de Dios y de la marca de la bestia. Se habla de una bestia que blasfema contra Dios y de otro lado contra Cristo que recibe adoración. Así que cuando nosotros leemos este libro tenemos que ver el drama, ver cuáles son los personajes que están implicados, la acción de cada personaje y cómo esta trama se va desarrollando para nosotros captar la riqueza del mensaje que nosotros leemos en el libro de Apocalipsis. El texto que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 13 es parte de la sección central de este libro. El centro, el corazón mismo de Apocalipsis está compuesto por el capítulo 12, 13 y 14. Así como el ombligo en términos físicos puede marcar, el espacio entre la parte de arriba del cuerpo y la parte de abajo como el centro, digámoslo así. Apocalipsis 12, 13 y 14 constituyen el ombligo, el centro de este libro, por lo que ocurre en esos 3 capítulos va a ser determinante para nosotros comprender lo que el Señor quiere transmitirnos allí. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 12 se nos habla de un dragón que está atento a una mujer que está embarazada. El dragón quiere matar al hijo.
pero el hijo es arrebatado para Dios. Y entonces el dragón deja de poner su atención sobre el niño y entonces enfoca su atención en la mujer. La mujer huye al desierto, el enemigo la persigue, pero el desierto la cubre, la guarda y no puede matar a la mujer. En consecuencia, él persigue a un resto de la descendencia de esta mujer, específicamente los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 12 nos muestra un dragón que está frustrado, que no puede, repito, matar al hijo, no puede matar a su mamá, no puede matar, de hecho, a los santos. Por lo que como no puede matar, como es frustrado, como es un enemigo derrotado, él entonces se alía a dos instituciones terrenales para perseguir, para avasallar, desmenuzar y destruir al pueblo de Dios. Y es aquí cuando Apocalipsis 13 entra en escena. Allí se nos habla de dos bestias. La primera bestia, Apocalipsis 13:1, sube del mar. Y la segunda, en el versículo 11, sube de la tierra. Y son estas dos instituciones que se unen con un poder satánico diabólico para destruir al remanente de Dios que Satanás no pudo destruir en el capítulo 12 de Apocalipsis. Dicho este contexto inmediato, leemos una vez más Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Dice el profeta: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar a una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La pregunta es, ¿qué es una bestia? En el contexto de profético, para entender Apocalipsis, tenemos que ir al Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es el comentario bíblico de Apocalipsis. En Daniel capítulo 7 se nos hablan de 4 bestias. Una era como un leopardo, otra era como un oso, otra era como un león, y la cuarta bestia era diferente a las demás. Daniel no entendía qué significa esto de bestia, de animales, qué es esto. El ángel entonces le dice en Daniel capítulo 7, versículo 23, lo siguiente: Daniel, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de los demás reinos. A toda la tierra este poder va a desmenuzar, lo va a trillar y lo va a despedazar. Noten ustedes, apreciados hermanos, que el mismo ángel le da la interpretación a Daniel de lo que significa una bestia en el contexto profético. Una bestia es un reino. Cuando dice que la cuarta bestia es un cuarto reino que será diferente a los 3 reinos que ya se habían mencionado. Por lo tanto, cuando nosotros escuchamos de bestia, no nos referimos a un animal, sino a un reino terrenal, ya sea político o religioso. Así que esta bestia que sube del mar de Apocalipsis 13, entonces es un imperio que sube de donde hay mucha agua. Y en Apocalipsis 17 se nos dice que las muchas aguas representan muchedumbre, representa pueblo, por lo que este poder sube en un contexto de muchedumbre. Número 2, cuando el texto dice que sube del mar, el mar en el contexto profético tiene un significado muy espiritual. En la mitología bíblica, si le podemos llamar de esa manera, el mar se concebía como la habitación de los demonios, como el lugar preferido donde Satanás habitaba. Por eso, en Salmos capítulo 34, versículo 13, se dice que en el mar habitan los monstruos marinos, habita el Leviatán. Y el Leviatán es un pez gigantesco, pero que se toma como un elemento mitológico para decir que el Leviatán representa el mal. Cuando usted lee conmigo Salmos 74, versículo 13, dice el texto: tú, con tu poder, Jehová, dividiste el mar, rompiste las aguas o rompiste la cabeza de los monstruos acuáticos. Tú machacaste la cabeza del Leviatán y los diste por comida a los moradores del desierto. Noten que aquí se habla del mar, se habla de los monstruos marinos y también se habla del Leviatán, y nos da a entender el texto que no se está refiriendo a un mar literal, sino a las fuerzas demoníacas que el Señor venció.
Lo propio se revela en en Job, capítulo 26, versículo 12, cuando dice que el Señor agita el mar con su poder y con su entendimiento lo hiere en su arrogancia. Sí, el mar es un lugar de arrogancia y dice, su espíritu adornó los cielos, su mano traspasó a la serpiente tortuosa. Sí, el mar, serpiente tortuosa y arrogancia son elementos metafóricos que se utilizan para hablar de las fuerzas del mar. También en Isaías capítulo 27, versículo 1, dice el texto sagrado que en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, la serpiente veloz, al Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. En Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7, el dragón, la serpiente antigua, es diablo y Satanás. Y en el Antiguo Testamento se dice que es el Leviatán, que el dragón y los demonios y las fuerzas del enemigo habitaban en el mar. Por eso, cuando Jesús camina sobre las aguas, de una vez pensaban que era un fantasma, porque los discípulos sabían que los poderes demoníacos, en términos mitológicos, habitaban en el mar. Cuando Apocalipsis dice que este imperio, esta bestia, sube del mar, lo que está diciendo es que tiene un origen satánico, un origen diabólico. Viene de la habitación donde moran las fuerzas enemigas contra Dios. Así que el origen de este imperio es totalmente satánico. Otra razón más para esto, y es que las características de esta bestia, las características físicas, son las mismas características del dragón. Cuando leemos Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, dice, apareció una señal en el cielo, un dragón rojo que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Esa misma característica que tiene el dragón también lo tiene la bestia de Apocalipsis 13, cuando dice que esta bestia también tiene 7 cabezas, 10 cuernos y tiene diademas en cada uno de ellos. Otra razón más, el versículo 2 dice que el dragón le dio su trono, su autoridad a esta bestia. Así que estamos en presencia de un poder que recibe su autoridad de Satanás, que tiene la característica física de Satanás y que viene de un origen totalmente diabólico satánico. Este imperio es tan fuerte que en su vida fusiona todos los poderes que los precedieron. Por ejemplo, en Daniel capítulo 7 se habla de 4 bestias. Una era un león, otra era como leopardo y otra era como un oso. Y dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, que esta bestia era semejante a un leopardo, los pies como de oso y su boca como un león. De modo que reúne todas las características de los imperios anteriores, que evidentemente representa a Babilonia, esos 4 poderes, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, y el último que es Roma, y Roma tiene la fuerza de los 3 reinos que le precedieron en él mismo, de manera que es un imperio tan avasallante que el mismo texto revela que este 4º reino de Daniel 7 es más fuerte que los demás. Esta que es la misma bestia de Apocalipsis 13 que nosotros estamos conversando en este momento. La Biblia dice que este imperio tiene algo muy especial y es que ataca lo que es religioso. Dice el versículo 5 de Apocalipsis capítulo 13 que le fue dada una boca a este imperio para hablar palabras arrogantes. Asimismo, la 4ª bestia de Daniel 7 habla palabras arrogantes, habla blasfemia, trata de cambiar los tiempos y la ley, se levanta contra el santuario de Dios y persigue a los santos hasta vencerlo. Lo mismo hace esta bestia, que es el mismo poder del cual habla Daniel, que fue con una actitud arrogante, se le hablaba palabras de blasfemia, se le dio autoridad para perseguir a los santos, para blasfemar el nombre de Dios, para blasfemar contra su santuario. Por lo que estamos viendo entonces que este poder es religioso, porque no ataca a lo político, ataca es a Dios, su nombre, su santuario, a los ángeles que mueren en el cielo y por extensión persigue a los santos en la tierra.
conjura maldición contra lo divino y persigue literalmente a los santos de la tierra, por lo que tiene la intención de derrotar lo divino, de tirar por el suelo la deidad y entronizarse en la tierra como el verdadero Dios. Recordemos que esta bestia es la mano derecha del dragón para establecer su trono y su autoridad aquí en el globo terráqueo. De manera que esta bestia es un poder religioso porque ataca a lo religioso. El número 2, esta bestia, este poder tratará de cambiar los tiempos y la ley. Número 3, esta bestia se levanta literalmente hablando contra Cristo. Recordemos que en el capítulo anterior de Apocalipsis, capítulo 12, el dragón estaba persiguiendo al niño para matarlo y el niño fue arrebatado para Dios. Ese niño es Jesús, que en la resurrección la muerte no pudo retenerlo. Y la mujer que estaba encinta representa al pueblo de Dios del cual Jesús vino. Ahora, como no pudo matar al niño, el dragón, ahora esta bestia se levanta contra Dios, contra sus seguidores y literalmente hablando es contra Cristo. Por eso nosotros vamos a ver ahora un paralelismo antagónico entre este imperio y las obras de Cristo. Por ejemplo, imita todo lo que Cristo hizo, este poder. Número 1, dice que este poder surge de las aguas, surge del mar. La Biblia dice en Lucas capítulo 3, versículo 21 en adelante, que Cristo, antes de iniciar su ministerio, fue bautizado. Esta bestia, antes de comenzar su ministerio diabólico, surge o sube de las aguas. Asimismo, como Cristo dijo, que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, y el Padre y yo somos uno, este poder de Apocalipsis 13 es uno con el dragón, porque recibe su autoridad del dragón y recibe todo su poder. De manera que esta bestia es el poder encarnado de Satanás y Cristo es el poder encarnado de Dios cuando estuvo en esta tierra. Dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 22, que Cristo tiene muchas diademas, el que está sentado en el caballo blanco. También este poder, esta bestia de Apocalipsis 13, tiene 10 diademas en su cabeza. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6 dice que Cristo tiene 7 cuernos. Esta bestia tiene 10 cuernos sobre su cabeza. A Mateo capítulo 28, versículo 18, Cristo cuando resucitó, él dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Esta bestia recibió su poder, su trono y su autoridad del dragón. El ministerio de Cristo en la tierra duró 3 años y medio. El poder de esta bestia también durará 3 tiempos y medio, un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, que son 1260 años o 42 meses, que es realmente la misma contabilidad con diferentes maneras de expresarlo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6 dice que el Cordero de Dios fue inmolado, fue herido, también esta bestia fue herida. Dice la Biblia que Jesús resucitó al tercer día, dice la Biblia que este poder, cuando fue herido, también su herida fue sanada. Dice también la palabra que después que Jesús resucitó, cuando los discípulos lo vieron, lo adoraron. Mateo 28, versículo 17, adoraron a Cristo que había resucitado, mientras que la bestia, después que es sanada, recibe la adoración de todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, dice que el niño que fue arrebatado para Dios, que no fue vencido por Satanás, por el dragón, dice la Biblia que luego ese niño, que de hecho es llamado Miguel, lanzó a Satanás del cielo a la tierra. Y ese nombre Miguel, que es Michael o Micael en hebreo, que significa el que es igual a Dios. Si Cristo es igual a Dios, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, dijo Jesús. Este poder de la bestia, dice después que resucita, ¿quién es como la bestia? Mientras que el nombre de Miguel, Jesús, significa ¿quién es igual a Dios? Dice los seguidores de la bestia, ¿quién es como la bestia?
Eso es como decir, ¿quién es como Steph Curry? Ah, no, ¿quién es como LeBron James? Eso es como cada quien como exaltando a su ídolo. Y por último, vemos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 en adelante, que hay 3 ángeles que predican el evangelio eterno por toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y Cristo, cuando resucitó, dijo: predicad este evangelio, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ese mismo territorio evangelístico es el mismo territorio que este poder de la bestia toma para perseguir, ya que se le dio autoridad sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. Lo que estamos viendo entonces que este poder, su principal razón de ser es levantarse contra el ministerio de Jesús. Repito, Jesús se bautizó, subió del agua, esta bestia también sube del agua. Jesús duró 3 años y medio, esta bestia persigue por 3 tiempos y medio. Jesús recibió su autoridad de Dios, este poder recibió su autoridad de Satanás. Jesús tenía diadema, también este cuando tiene diadema. Jesús fue herido, esta bestia fue herida. Jesús resucitó, esta bestia también resucitó. Jesús fue adorado después de su resurrección, también la bestia fue adorada. Recibió la autoridad sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo, esta bestia también tiene su autoridad sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por lo que el antagonista de Jesús es este poder, este imperio. Y vemos un detalle muy interesante, hermano, porque a veces nosotros nos precipitamos a decir quién es la bestia. No tenemos que concentrarnos en el texto, en su contexto inmediato y en el contexto bíblico. La Biblia dice, y varias veces lo menciona, que este poder blasfema contra Dios y contra su trono. Y de hecho, se menciona varias veces el verbo blasfemar. En el versículo 5, por ejemplo, dice: habrá palabras arrogantes y blasfemias, en plural. Versículo 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre. 3 veces la palabra blasfemia se menciona en el texto sagrado, indicando que el poder que tiene este imperio es tan maligno que conjura contra Dios y contra sus santos. Y nosotros vemos en el contexto del Nuevo Testamento que blasfemia significa igualarse a Dios. En Juan capítulo 10, versículo 13, los judíos le dijeron a Jesús: mira, nosotros no te vamos a apedrear a ti por las cosas buenas que tú haces, no, te vamos a matar porque tú blasfemia, porque tú dices que tú eres hombre y dices que eres Dios. Por Cristo decir que él es mayor que Abraham y que Moisés, y que antes de que Abraham fuera, él era, que él era Dios, los judíos lo querían matar porque es una blasfemia decir, o que un ser humano diga que es Dios. Entonces, blasfemar es decir que somos igual a Dios. Esta bestia, cuando blasfemia, lo que está diciendo es que ella es el verdadero Dios. Históricamente hablando, este imperio, como es un imperio religioso, históricamente los destinatarios de Apocalipsis, las 7 iglesias, interpretaron que este poder al cual se refería Juan era Roma. Escuche esto, hermano, era Roma. Y Roma, de hecho, tenía cautivo, tenía subyugado a la nación de Israel para el primer siglo, para el tiempo que Jesús desarrolló su ministerio. Los padres de la iglesia, llámense los sucesores de los apóstoles, también asociaron este poder contra Cristo de blasfemia que quiere destronar la deidad para entronizarse en la tierra, también como Roma. Muchísimos teólogos no adventistas entienden que esta bestia se refiere directamente a Roma, porque Roma avasalló al pueblo de Dios. Roma endiosaba a sus emperadores, se le llamaba señor. Curios es señor en el texto griego. Se veneraba a los emperadores, decían que ellos eran los emisarios de Dios en la tierra, y la única institución religiosa en el mundo que tiene estas características de que blasfema contra Dios, de que toma prerrogativa divina, de que se establece como el vicario de Cristo en la tierra, que tiene el poder, escuche esto, hermano, tiene el poder, según la legislación de esta institución religiosa, de cambiar la ley y de modificar el canon bíblico. La única institución religiosa que hasta el día de hoy se asemeja con este poder
es el papado. El papado tiene en su constitución que, número uno, él es el vicario de Cristo. El vicario de Cristo es el Espíritu Santo que él envió a la tierra, no ningún ser humano. El vicario de Cristo es el representante de Cristo. Dice que ellos tienen la facultad de perdonar pecado. Usted va y se confiesa y él le perdona sus pecados, al otro día usted se beba su don ron y su cerveza y su cosa. El perdón, usted va donde el sacerdote y el sacerdote le perdona. Querido, el único que puede perdonar pecado es Dios. Y cuando un sacerdote perdona pecado, está tomando el lugar de Dios en la tierra. Número 3, este poder en su constitución dice que la Biblia y la tradición de la iglesia y del concilio tienen la misma autoridad. ¿Qué significa esto? Que cuando el concilio del Vaticano toma una decisión, tiene la misma inspiración que la Biblia y estas decisiones van por encima hasta de las Sagradas Escrituras. Entonces, el poder de querer cambiar la ley, la Torá, el Tanaj, el Antiguo Testamento, es el poder que blasfema contra Dios, porque el Papa viene siendo el Dios de esta tierra. Es el único poder que en la historia, proféticamente hablando, persiguió al pueblo de Dios. Dice la Biblia que este poder persiguió al pueblo de Dios por 1260 años. Y proféticamente hablando, ese periodo de tiempo inició en el año 538 después de Cristo, cuando Roma, que había institucionalizado la religión, cuando la religión y la política o el poder se habían casado, entonces de luna de miel, el esposo llamado Roma, a su esposa le da el poder de ser la iglesia oficial a nivel mundial, y todos los que no estén de acuerdo a sus estipulaciones fueron perseguidos. Y esa persecución incluyó la Santa Inquisición, donde las damas le introducían un aparato en su vagina, le destruían el útero, los ovarios, donde los hombres los sentaban en una silla eléctrica caliente, donde se le cortaba los dedos, se le decapitaba. De hecho, el Papa Francisco en una ocasión tuvo que pedir perdón en nombre de la iglesia por las atrocidades que hicieron en el pasado. Me refiero a la institución del Vaticano, no a los miembros que van los domingos a la misa, no, esos hermanos son hermanos que tratan de vivir lo que creen. Nos estamos refiriendo a la institución del papado como tal. Este periodo de persecución fue desde el 538 hasta 1798, cuando el general Berthier vino y le quitó el poder al papado, su poder político, su poder estatal, y ahí en ese momento el papado recibió una herida de muerte. ¿Por qué? Porque se le quitó ese poder político que había recibido de Roma. De manera que por eso los protestantes, muchos teólogos no adventistas, son sinceros en decir que este poder representa evidentemente al papado. Cuando la Biblia dice que ella fue herida de muerte, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, donde una de sus cabezas parecía de muerte, esa palabra herida viene del griego fajó, y fajó significa desgollar. Lo que está diciendo es que no solamente fue herida, sino que le degollaron la cabeza. Sí, repito, este poder le degollaron la cabeza. Y cuando usted le degollan, cuando le cortan la cabeza, hermanos, Dios no lo quiera nunca, evidentemente, usted no tiene probabilidad de vivir. Los discípulos fueron, como el caso de Pablo, fueron decapitados. No hay posibilidad de resurrección. Pero cuando dice entonces que la bestia fue degollada, ya se entiende que murió. Lo maravilloso de esto es que resucitó, que su herida mortal fue sanada. Escucha, hermano, fue sanada. De manera que si en el año 1798 el papado se le quita parte de su poder político y solamente se le deja para que tenga poder jurídico y legal en la Ciudad del Vaticano, que es una sección pequeña de Italia, de Roma, y su herida fue sanada, significa que después del año 1798, en el cual fue herida, recibió entonces un respiro, recibió un aliento que le volvió a dar el poder de tomar cierto control sobre los poderes políticos. Por eso,
nosotros vamos a ver que históricamente, específicamente en el año 1929, ocurrió un suceso muy importante. En el Tratado de Letrán, el poder temporal les fue restaurado al papado. Recibió evidentemente autoridad para gobernar en la Ciudad del Vaticano, una sección de Roma, como acabo de decir, y que ocupa una extensión de 44 tareas de territorio. Sin embargo, el profeta contempló que este poder tendrá una resurrección mundial. Sí, que en el año 1929 comenzó a resurgir el papado otra vez y a tener influencia en los círculos políticos. Por eso ustedes van a ver hoy día que muchos presidentes, cuando toman el poder, van a Roma y le dan el saludo al Papa y se ponen a la disposición del Papa. Expresidentes de este país lo han hecho. Por lo regular, el presidente de Norteamérica, de Estados Unidos, lo hace regularmente. Vladimir Putin fue en una ocasión, sí, el G7, el G20, son de los países más poderosos del mundo y mantienen una cercanía política con el Vaticano, con Roma. Allí está el banco más poderoso del mundo, el Banco del Vaticano, que ni ellos mismos han podido contabilizar toda la riqueza que tienen. En otras palabras, el poder ha resucitado de manera parcial, pero tendrá una resurrección global cuando el Vaticano se una al poder político de Norteamérica y en conjunto el poder político y religioso comiencen a modificar las leyes y comiencen a establecer, digamos, políticas que vayan en contra de los principios bíblicos para establecer un nuevo orden mundial y establecer su poder en la tierra. De manera que cuando leemos la primera vez de Apocalipsis capítulo 13, estamos hablando de un poder anticristo, de un poder que de alguna manera u otra quiere sustituir a Jesús, establecer ser y perseguir a todos aquellos que no se alineen a sus principios, a sus estatutos. Y quisiera finalizar con lo siguiente, apreciados hermanos, porque el próximo domingo se va a hablar sobre la otra bestia que sube de la tierra con un pastor invitado. A lo mejor nosotros digamos, bueno, pastor, ya nosotros sabemos el poder religioso de esta bestia, pero qué bueno que yo sea adventista, qué bueno que yo estoy en la iglesia, qué bueno que yo he aprendido esto. Y como yo estoy en la iglesia, yo no tengo características del papado, pero yo quiero decirte que las cualidades de este poder es que es arrogante y que blasfema contra Dios. Yo sé que aquí no hay ningún blasfemo, porque aquí ninguno de nosotros se ha puesto en el lugar de Dios. Sabe cuál es el lugar que le corresponde, es un siervo de Dios, respeta al Señor y todo lo demás. Pero ¿no será que a lo mejor el espíritu de la bestia de arrogancia todavía sigue vivo en los corazones de muchos? Porque a lo mejor no pertenecemos al Vaticano, al papado. No blasfemamos contra Dios, pero sí todavía somos arrogantes. Todavía somos arrogantes. ¿Cuándo somos arrogantes? Cuando nos creemos más espiritual que otro. Cuando doblegamos al otro a hacer lo que nosotros entendemos que se tiene que hacer. Cuando utilizamos la fuerza para poder conducir a otro por el camino que nosotros creemos que es el correcto. Cuando nosotros tenemos una postura que va en detrimento contra cualquier siervo de Dios. La arrogancia es una característica medular de este poder religioso. Y si nosotros abrazamos la arrogancia, aunque estemos en el pueblo de Dios, tenemos el espíritu de la bestia dentro de nosotros. Tenemos el espíritu del demonio dentro de nosotros. Tenemos el espíritu de Satanás. Porque Satanás, que quería usurpar el trono de Dios en el cielo, quería sentarse en el trono de Dios sobre las alturas de los cielos y sobre las alturas de las estrellas y sobre el norte asentaré mi trono. Es el mismo espíritu de este poder religioso terrenal que también se levanta contra Dios, contra su santuario y blasfema y es arrogante. Y ese espíritu de arrogancia no ha muerto de generación en generación, no ha muerto. Pero Dios quiere que usted y yo, como parte del pueblo de Dios, matemos la arrogancia. Y contrario a la arrogancia está la humildad.
La humildad que Jesús manifestó, esa humildad que bendecía a la gente, esa humildad que abrazaba a los demás sin importar su estatus social, sin importar su capacidad académica, sin importar la persecución que Jesús recibía de algunos de ellos. Jesús era un hombre muy humilde. De hecho, se nos hace un llamado a ser manso y humilde de corazón, porque la humildad caracteriza al siervo de Dios, mientras que la arrogancia caracteriza a los seguidores de Satanás. Y en el día de hoy es bueno sacar de nosotros el poder de la bestia, el poder religioso, porque si no blasfemamos contra Dios, pero somos arrogantes, de igual manera somos parte, espiritualmente hablando, de este poder anticristo. Que en el día de hoy podamos orar al Señor para que nos ayudes a ser humildes de corazón. Que Dios te bendiga, familia, que Dios te guarde. Vamos a continuar con el programa con algo más, que con una sesión de oración que viene al final. Luego de la sesión de oración, entonces su servidor va a cerrar con una oración final para ser debidamente despedido. Esperamos que el estudio de hoy haya sido de bendición para nosotros.